y bienvenidos de regreso a mi canal. El video de hoy va a ser hablando de lo que cuesta dar a luz aquí en Canadá y también cómo trabaja el sistema con la licencia de maternidad. Les voy a mostrar algo que filmé hace 10 semanas y eso es el tour del cuarto privado en el hospital donde di a luz. Ahora, yo estuve en 2 cuartos. El primer cuarto fue donde pensé que iba a dar a luz. Ahí no filmé porque no estaba en el estado mental para agarrar mi cámara. Tenía la cámara, pero ya, ni la toqué. Así que solamente filmamos el segundo, el segundo cuarto donde estuvimos los tres días después. Entre esos 2 cuartos estuvimos por como 8 horas, no, más, como mediodía, en un cuarto semi privado, pero como había otra pareja del otro lado de la cortina y no había espacio para hacer nada, no filmamos. Así que aquí en Canadá, cuando uno da luz, uno usualmente paga por un cuarto privado o semi privado. Creo que el privado era $260 y el semi privado creo que cuesta 240 o 230. La diferencia no es mucho. Ahora, la mayoría de los seguros de trabajo pagan ese fee, o como se dice, lo que cuesta es el fee. Así que el seguro de Anthony nos pagó los 4 días. Si no quieres pagar, entonces te ponen en un cuarto donde hay 4 camas divididas con cortinas, pero por lo menos hay más espacio. Lo único malo es que en un cuarto así escuchas a todos ir al baño, escuchas a todos los bebés llorando, escuchas a los esposos de las mamás que han acabado de dar a luz. Así que empecemos con el tour. Así que usualmente la gente hace tours de lugares cuando recién entran y está todo limpio. Hemos estado aquí en el hospital 4 días y vamos a hacer el tour ahora que nos vamos en 5 minutos. Así que hay un poquito de un desastre. Esto es lo que es un cuarto privado en un hospital en Canadá. Así que esta es la puerta de entrada y apenas uno entra en este cuarto tenemos un baño y en el baño obviamente hay una ducha, hay un espejo y hay las otras cosas necesarias. Y después de aquí, todos digan, hola Anthony, Sebastián. Hola. Hola. Alguien tiene que comer antes de salir. Y solamente hay una cama. Esto aquí se abre y también tiene para guardar cosas en el otro lado. Y acá estaba no la cuna, pero la mini cuna del bebé, que es bien buena. Porque esta gira, así que uno puede traerlo al lado de la cama o sobre la cama. Y también esto se baja para que uno no tenga que recoger al niño constante. A veces es más fácil bajarlo y agarrarlo. Y teníamos también un mini freezer del otro lado. Hay un closet chiquito. Hay televisión, pero carísima para usar, así que no la usamos. Trajimos la computadora y solo la usamos una vez. Y ya, eso es un cuarto privado y finalmente vamos para casa. Para dar a luz aquí en Canadá? Y la respuesta es $30. Esos $30 fueron de parqueo. Fueron 2 entradas, cada una costó $15 y eso es porque perdimos uno de los tickets
y es $15 por día y nosotros estuvimos ahí un total de 4 días, así que tendríamos que haber pagado más, pero como no teníamos el ticket para salir, la señora que trabajaba ahí nos dice solamente háganle clic en el botoncito que dice ticket perdido y pagan el fee máximo del día. Y eso fue $15 en vez de tener que pagar 60. Así que ahorramos dinero. Si yo doy a luz en Toronto, ahí los hospitales te hacen pagar como $40 por día. Ahora, en Canadá, todo ciudadano tiene una tarjeta de salud. Y con los impuestos que nosotros pagamos al gobierno, el gobierno entonces paga todo lo que es cirugía, visitas médicas, todo lo que tiene que ver con el hospital. El minuto que yo entro a un hospital, todo está cubierto por el gobierno o por los impuestos que nosotros pagamos. Sí es que es algo necesario. Ahora, sí hay ciertas cosas que no son cubiertas por el gobierno y eso incluye algo como cirugías cosméticas. Así que si yo no puedo demostrar que esta cirugía es esencial para mi bienestar, entonces es considerada no esencial y uno tiene que pagar de bolsillo. Pero para mi parto y todo lo que pasó fue completamente cubierto por el gobierno. Voy a ver si puedo buscar cuánto hubiese costado si no teníamos este sistema de salud aquí. Así que no sé si sería como en los Estados Unidos. Tengo unas amigas que hace años me habían dicho que creo que un parto natural era como $10,000 en los Estados Unidos si es en hospital y quedas un par de noches. Y creo que una cesárea era $25,000 o $30,000. Voy a ver y lo voy a poner aquí. Ahora, ¿cómo funciona la licencia de maternidad en Canadá? Hice mis notas porque es bien fácil confundirse. Entonces, en Canadá, la licencia de maternidad o también lo que se llama la licencia de paternidad es dada a papás que dan a luz o que adoptan. Así que uno tiene, la primera opción que te dan es o quieres tomar 12 meses o quieres tomar 18 meses. Yo de momento estoy en una licencia de maternidad por 12 meses, así que el gobierno me paga el 55% de mi salario hasta un máximo de $573 por semana. Así que si tú eres una persona que gana, digamos, $1,500 por semana, no importa, el gobierno no te va a pagar más de $573 por semana. Si yo decido tomar una licencia de maternidad de 18 meses, entonces el gobierno dice, ok, no te vamos a dar 55, te vamos a dar el 33% por los 18 meses. Así que al fin del día te pagan la misma cosa, nada más lo que cambia es cuánto dinero te dan cada mes. Ahora, también existen dos bonuses, el de Canadá y el de Ontario. Yo y Anthony y la mayoría de la gente que conocemos no calificamos para el Baby Bonus, se llama, de Ontario. Esa es dada, creo que a familias o a individuos que solamente ganan un cierto salario, es algo bien poco. Ahora, el Baby Bonus de Canadá a nosotros nos llega creo que 200 y pico. Es algo, es suficiente para comprar lo que el bebé necesita. Ahora, volvamos a la licencia de maternidad porque se complica la cosa. Tú solamente tienes permiso de pedir que el gobierno te pague por tu licencia de maternidad si has trabajado 600 horas en un trabajo que está pagando un seguro al gobierno por sus empleados. Así que si tú trabajas, digamos, una compañía de cortar árboles y te pagan, pero abajo de la mesa, así que no estás pagando impuestos, no estás pagando seguro, entonces tú no le puedes decir al gobierno, estoy embarazada, voy a tomar una licencia de maternidad, por favor, págueme el 50% de mi salario. No funciona así, así que tiene que ser un trabajo legal.
También solamente puedes salir y tomar tu licencia de maternidad si es que has estado trabajando por 3 meses en ese trabajo. Así que una mujer de 9 o 8 meses de embarazo no puede entrar, pedir un trabajo y a las 2 semanas decir me voy en licencia de maternidad. Ahora, las 600 horas pueden ser en 3, 4 trabajos distintos. Así que ellos están buscando 600 horas en 12 meses. Así que a las 17 semanas antes de dar a luz puedes salir de tu trabajo, pero no es que uno diga, me cansé, voy a salir. Tu doctor tiene que escribir una nota médica explicando por qué no puedes hacer tu trabajo aunque esté modificado. Así que usualmente son durante embarazos de alto riesgo y puedes pedir que el gobierno te empiece a pagar unemployment. Hay gente también que decide empezar su licencia de maternidad 1 mes o 2 meses antes de dar a luz, pero eso también significa que a los 10 meses vas a volver a tu trabajo, así que no es que tomes 2 meses antes de dar a luz y todavía te den los 12 meses después de dar a luz. Así que tú eliges cómo divides tu tiempo, pero lo que el gobierno te da son o 12 meses o 18 meses, y si quieres que tu esposo también tome un poco de tiempo fuera de su trabajo, pueden tomar una licencia de paternidad. Así que yo le he dado a Anthony 4 semanas de licencia de paternidad, que significa que yo solamente tengo 11 meses de licencia de maternidad. Así que va a haber 1 mes donde a mí no me van a pagar, pero no voy a volver al trabajo todavía. Y Anthony va a tomar esa licencia de paternidad para estar en casa. Ok, 2 cosas más. Así que digamos de que yo quedo embarazada otra vez bien rápido. Así que digamos que a las 8 semanas de dar a luz quedo embarazada. Si yo quiero aplicar otra vez para una licencia de maternidad, tengo que volver a mi trabajo o algún trabajo y tengo que trabajar las 600 horas para que el gobierno vuelva a pagarme. Si yo no trabajo esas 600 horas otra vez, el gobierno no te da nada. Ahora, la última cosa que también puede pasar, que no es una opción para todos, no sé si se dice una recarga, pero tu trabajo te puede pagar una recarga, un top-up. Así que mi trabajo de momento, los 2 hospitales donde trabajo han dicho cuando una persona sale con licencia de maternidad o paternidad, entonces les vamos a dar el 85% de su salario. Hay compañías que te pagan el 100% de tu salario. Hay compañías que te dan el 25%, el 40% y hay compañías que no te dan nada. Ahora, también es distinta para cada compañía por cuánto tiempo te pagan esa recarga o ese top-up. Así que los hospitales usualmente te lo dan por 15 semanas y después solamente solamente tienes la entrada del gobierno. Pero también hay compañías, usualmente las privadas, que tienen más dinero, que te pagan 30 semanas, el año completo. Ahora, esperen un momento, porque si son como yo, o si piensan como yo pensé, van a decir, ok, si que el gobierno me da esto, mi trabajo me paga el 85%, voy a ganar más dinero en mi licencia de maternidad de que cuando estoy en el trabajo. No es así. Así que cuando ellos dicen te pagamos el 85% top up de tu salario, significa que si el gobierno me da 55, ellos me van a dar el 30% para que llegue, la matemática sí, para que llegue al 85% total entre lo que ellos me dan y lo que el gobierno me dan. Así que no es que me den el 85% completo y el gobierno me dé más de lado. Sería increíble, pero no es así la cosa. Ahora, recién me enteré, o hace poco me enteré, que si uno tiene un aborto espontáneo o una muerte fetal, el gobierno te da 12 semanas donde tú puedes salir de tu trabajo y ser pagada el 55% más lo que te dé tu compañía. Creo que es una licencia parental.
la llaman, pero te dan 12 semanas, así que o la mamá las puede tomar o le puede dar un par de semanas a su pareja para que también esté en casa con ellos. Así que yo creo que es una muy buena opción para darle a una persona, porque tan solo pensar de que si tu bebé fallece, que tienes que volver a tu trabajo inmediatamente sería una locura. Así que es bueno que el gobierno ofrezca eso. Y por eso no entiendo por qué la gente a veces se queja de tener que pagar impuestos aquí en Canadá. Porque uno lo usa. Así que cada vez que yo voy al doctor, cada vez que voy a llevar a Sebastián al médico, la cirugía que he tenido, hay tantas cosas que están cubiertas en el sistema médico, y sé que no es ideal, sé que necesita cambiar bastante para que sea más para la gente y no para el gobierno, pero cuando uno piensa que hay familias que no pensaban tener una cesárea, como nosotros no planeamos tener una cesárea, si nosotros tuviésemos que haber pagado eso del bolsillo, hay muchas familias que quedan bancarrota. Así que a mí no me molesta pagar mis impuestos. Me quejo a veces, pero al fin del día no me molesta, y estoy feliz de saber de que tengo algo que me va a ayudar cuando necesite la ayuda. Así que si tienen preguntas o si algo no estuvo muy claro, díganme en los comentarios y voy a tratar de responder con la información correcta o en una mejor manera. Pero ya, así es como son las cosas aquí en Canadá. Así que pagamos $30 para tener a Sebastián en este país, y ya le agradezco a Dios por eso. Nos veremos pronto en otro video. Que sean bendecidos y tengan un fin de semana sano y entretenido. Chao.